Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con esta jornada. En primer lugar, antes de presentar a las compañeras que van a exponer hoy, quisiera invitaros a ver, algunas me imagino que la habréis visto cuando habéis entrado, a la exposición que tenemos aquí fuera del síndrome de Treacher-Collins. Estará con nosotros hasta el 30 de junio, si no me equivoco, ¿vale? O sea que durante hoy y mañana podéis asomaros y ver las fotos tan bonitas de algunas de estas personas. Bien, vamos a empezar con esta mesa. La hemos querido llamar, hemos querido hacer un rincón para la población infantil y la hemos llamado experiencias profesionales. Aquí tenemos a Adoración, Dori, psicomotricista, Pilar, que es logopeda, y Vanessa, que es fisioterapeuta, ¿vale? Especializada en fisioterapia respiratoria. Vamos a empezar con Adoración Dobón Yahweh. Ella es diplomada en Magisterio y en Pedagogía Sistémica, licenciada en Pedagogía y en Psicología y experta en psicomotricidad terapéutica. Comenzó su formación en psicomotricidad vivenciada en el año 86 y fundamentalmente trabaja con familias en el Centro de Psicomotricidad de Guipúzcoa como terapeuta psicomotricista. Allí ofrece grupos de apoyo a la crianza, a la psicomotricidad educativa, reeducativa y terapéutica. Trabaja también dando psicomotricidad extraescolar en un colegio público y dando formación a profesorado. Cuando quieras. Antes de comenzar, los ruegos y preguntas lo vamos a hacer al final, ¿vale? Buenas tardes. Y me has dicho para que no me tape aquí. Eso Está sí. bien, vale. Bueno, primero agradecer al centro que me hayan podido llamar y poder compartir el trabajo que realizo. Gracias a Almudena, gracias a Ana y a Monse, que también trabajan aquí y que tuve la suerte de poder conocerlas y conocer este centro durante un maravilloso fin de semana de trabajo. Bueno, lo que vengo a compartir es el trabajo que realizo con familias y dentro de estas familias que acuden al centro en el que actualmente trabajo pues son familias con pues distintas dificultades o a veces también dentro de la psicomotricidad preventiva en apoyo a la crianza y psicomotricidad educativa, pues sería eso, una psicomotricidad que trabaja desde la prevención y que favorece fundamentalmente pues el desarrollo global del niño, ¿no? Estábamos viendo que dentro del objetivo de las jornadas está la promoción para la autonomía personal, ¿no? Entonces esa sería también una idea, un objetivo, por supuesto, dentro del trabajo de la psicomotricidad, ¿no? Cómo favorecer esa autonomía que sea también desde el concepto de identidad y desde, por supuesto, la confianza y la seguridad en uno mismo, ¿no? Esa sería como la labor que de alguna forma acompaña el psicomotricista, ¿no? El favorecer que el niño dentro de ese desarrollo de sus capacidades pueda hacerlo desde la confianza y la seguridad en sí mismo para esa autonomía personal. Bueno, este es el centro de trabajo, es un caserío que lo rehabilitamos y lo convertimos, además de en distintas viviendas, somos varias familias, pues el centro de psicomotricidad, ¿no? Aquí. Bueno, como decía Maje, aunque llevo trabajando en psicomotricidad unos cuantos años, trabajando desde el año 89, pero no hace muchos años que incluí toda esta formación sistémica, o sea, dentro de lo que es la pedagogía y psicología sistémica, la terapia sistémica con familias dentro del trabajo de psicomotricidad, ¿no? Entonces, lo que yo he observado fundamentalmente es cómo
esta incorporación, esta nueva mirada, esta nueva disciplina favorece enormemente la forma de trabajo con las familias. Es una incorporación, como decía, de este enfoque sistémico en la práctica de la psicomotricidad. Entonces, ha habido que ir construyendo puntos de encaje para este trabajo con familias, ¿no? La fase previa sería, en principio, igual que en la formación de la psicomotricidad, pues un trabajo personal, en este caso sistémico, poniendo orden en el sistema familiar propio, ¿no? Luego hablaremos un poquito de lo que significa este orden. Y una formación en pedagogía y psicología sistémica, tanto teórica como práctica también, además de esa formación personal, ¿no? El desarrollo práctico sería, por un lado, esta aplicación de las ideas sistémicas en la práctica terapéutica y la descripción de la psicomotricidad y del proceso de incorporación de estas prácticas sistémicas. Aquí, bueno, entre un dibujo de internet que no estaba con las palabras que he ido incorporando, pero que para mí sí que representaba lo que supone el niño, la niña que acude a un centro, que acude a buscar ayuda a una familia, ¿no? Y bueno, pues quizás hasta, para mí por lo menos, ¿no?, hasta conocer el trabajo de la pedagogía y psicología sistémica, era un trabajo más enfocado exclusivamente en el niño, aunque por supuesto pudiéramos mirar pues cuál es la relación que tiene con su madre, con su padre, o si había algún abuelo viviendo en casa que pudiera tener más relación con él, etcétera, ¿no? Desde esta nueva orientación lo que vemos es que el niño, para cuando llega a nosotros, a cualquiera de nosotros, ya tiene una historia muy larga. Y es una historia muy larga, aunque sea un bebé recién nacido. Y es muy larga porque trae con él toda la historia de los sistemas de los que viene. Entonces, bueno, en este dibujo me parece que de alguna forma representaba las distintas dimensiones también en las que miramos al niño, ¿no? Por un lado como individuo, por otro lado como sistema, dos sistemas que se juntan, el de su padre y el de su madre, y otros sistemas también de atrás que van uniendo como si fuera en esos árboles un gran bosque, ¿no? Antes hablaba Arturo, ¿no?, del el cuerpo como un todo, como un organismo, como un todo, ¿no? Pues sería un poco lo mismo, ¿no? El niño como un todo dentro de también su sistema, ¿no? Entonces, dentro de los resultados que hemos ido encontrando, sería esa forma de sumar esta mirada sistémica a las distintas técnicas habituales de la práctica de la psicomotricidad. En principio, pues en la propia entrevista primera con las familias, ¿no? Hay una primera entrevista que el tema por el que viene la familia, la demanda por la que viene, ya es en sí muy importante. Aquello que les lleva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta pregunta de cuál es vuestra demanda? Y esa descripción de la demanda nos da una información muy valiosa que la vamos a mantener ahí y que quizás después, a lo largo de la entrevista, podamos ver con qué puede estar también sintonizada, con qué puede estar implicada, con qué otras cosas pueda estar conectada, ¿no?, de lo que vamos a después ir hablando. Entonces, en esta primera entrevista, yo hasta hace pues un año o algo así la solía hacer pues toda la familia, y en una sala de psicomotricidad íbamos haciendo pues toda la historia del niño así,
Y ahora sí que, bueno, a no ser que el niño tenga menos de 3 años, que entonces sí lo haríamos directamente así, prefiero citar una primera cita solo los padres, porque también, bueno, aparte porque los niños no escuchen cosas que no les toque escuchar, ¿no? Que muchas veces es la angustia de los padres, etcétera, que ya no es que no la escuchen, que ya la tienen bien clara, pero por no reincidir en ella, porque es una relación de adulto a adulto, ¿no? Y ahí hay otras cosas que pueden aparecer, que los padres se pueden abrir, etcétera, ¿no? Entonces, en esa primera entrevista podemos ver, como decía, cuál es la demanda y cuál es la historia del niño. La historia del niño implica que para cuando él ha llegado ha habido una historia antes también de pareja, de si hay otros hermanos mayores o ha habido otras pérdidas de embarazo o X, ¿no? Muchas veces solamente con preguntar, bueno, pues cómo fue el embarazo, ¿no? El embarazo a veces te lo describen directamente, pues sí, en el 5.º mes no sé qué, bueno, pero y la idea de esa, o sea, el saber que estabas, ¿no? La noticia. Bueno, pues al principio no era buscado, luego ya sí, luego, ¿no? O en otros casos, pues buscado mucho tiempo no llegaba. Nos encontramos hoy en día también, pues con lo que son distintas técnicas, ¿no? De fertilización, etcétera, que también esa forma en la que llega el niño, pues también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, ya desde ahí, el dar un tiempo a poder escuchar cómo se ha ido gestando la historia y tener tiempo suficiente. Es una primera entrevista que yo por lo menos me gusta dar, pues a veces incluso 2 horas, para que no haya un tiempo rápido de ir rellenando casillas, ¿no? Sino que sea un tiempo de recordar, de ir dando importancia a las cosas que sí son importantes, que a veces se nos han pasado, ¿no? En esos 9 meses, pues si ha habido amniocentesis, si no, si ha habido sustos, si ha habido pérdidas, si lo que sea, ¿no? Y también acontecimientos familiares que hayan podido suceder en ese tiempo y que sí que ha podido haber un impacto en la madre o a veces en el padre, pues porque el padre de él, por ejemplo, pues se ha puesto enfermo, estuvo en peligro, hubo que ingresarle y el padre estaba con esa inquietud tal y hacía que la madre también pues no estuviera de la misma manera sintiéndose apoyada, ¿no? Porque a lo mejor el padre pues estaba con su propio miedo, etcétera. Entonces, todo este relato de lo que es el embarazo le vamos dando importancia, ¿no? Por supuesto, cualquier cosa, cualquier matiz que medicamente o lo que sea ellos puedan traer también dentro de esa historia. Y luego, por supuesto, también el momento del parto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese parto? ¿De qué forma ha llegado el niño al mundo? Y pues si la madre estuvo acompañada, si no, cómo lo va relatando, ¿no? Entonces, en ese relato también dar importancia a todo el proceso, al padre escucharle también cómo se sintió, ¿no? Porque a veces es muy, incluso también en el embarazo, cuando les preguntas ¿y cómo fue para ti el embarazo? ¿No? Es como pues no me habían preguntado, ¿no? Bueno, pues cómo era para ti, ¿no? El que de repente vas a ser padre, ¿no? O como muchos te cuentan, pues de repente sí, mucha alegría, pero pues me cambió la vida, ¿no? Porque yo me dedicaba a hacer muchísimo deporte o a hacer muchos viajes o tal y pues dejé de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, entonces pues ahí hay algo que ha quedado también pues pendiente, el poder hablarlo ya pues tiene también una importancia y un sentido, ¿no? Y en todos esos relatos que van haciendo el padre, la madre, la importancia de que se escuchen, ¿no? Que escuchan a veces y dicen, jo, pues eso no te lo había oído yo, ¿no? O que digan los padres. Y digo los padres porque las madres estamos más acostumbradas a escucharlas también, pero a los padres no tanto. Yo sentí un miedo que antes no había sentido, porque yo antes era mucho más atrevido, arriesgado, me dedicaba a hacer, yo qué sé, puenting o parapente, y eso de que iba a ser padre, pues ya, a ver, que ya no soy solo yo, ¿no? Que hay un niño que si yo no me cuido, pues le voy a faltar, ¿no? Entonces, todas estas cosas que
si les vas dando espacio y confianza, las pueden ir hablando, se las escuchan y las van teniendo también en cuenta ellos, el uno del otro y uno a sí mismo, que a veces las había dejado por ahí un poco olvidadas, ¿no? Como decía, el parto también, cómo ha sido, si es cesárea, si no ha sido cesárea, si ha sido provocado, si se rompió la bolsa, si no. Todos esos detalles que también son importantes, o si ha habido separación después del parto, la lactancia, bueno, pues toda la historia después, la llegada a casa, ese momento de acoplarse la familia, ¿no? El que éramos 2 y somos 3 y cómo nos vamos acoplando en esta novedad, ¿no? Y cómo nos vamos conociendo, que muchas veces nos hemos podido hacer toda esa historia de, pues ya cuando ahora me siento fatal con el embarazo, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya estemos en casa ya seremos felices y todo será estupendo. Y bueno, pues ese acoplarse, ese conocerse, las que seáis madres o padres sabemos que pues lleva un tiempo, ¿no? Y que pues como todo requiere un conocerse, ¿no? Entonces, todo este relato también va acompañado pues de si la madre tuvo baja maternal, hasta cuándo, con quién se quedó el niño, cuándo empezó, pues si fue a la guardería, la escuela, con qué edad, todo ese relato, toda la historia, el control de esfínteres, todo dando importancia a cada detalle de cada uno cuando está hablando, ¿no? A veces pues nos encontramos que uno no le deja hablar al otro, ¿no? Y dar espacio también al que no es dejado hablar para que exprese lo suyo, ¿no? Y bueno, pues toda la historia también, la relación con otros niños, si ya pues la tiene o depende de la edad o lo que sea, ¿no? Sí, pues el desarrollo motor, si ha podido ir pasando por todos los pasos dentro del desarrollo motor, pues el volteo, el arrastre, el gateo, la sedestación, a qué edad anduvo, etcétera, etcétera, ¿no? De qué forma, ¿no? Y bueno, pues toda esa historia que por un lado nos da mucha información y luego dentro de la propia primera entrevista generalmente me suele dar tiempo, pero depende del relato primero, a veces padres que llegan, como en el caso que aquí nos ocupa con niños con enfermedades raras, a veces como el impacto que traen o incluso la peregrinación en distintos profesionales, etcétera, depende, ¿no? Cómo llegan o la angustia de qué va a pasar, esto cómo va a ser, requiere atender esa angustia, no requiere a lo mejor completar muchos datos ese día, ¿no? Y ver hasta dónde podemos llegar y a lo mejor hay que citar en una segunda sesión. Pero si se puede, pues me gusta completar el genograma. El genograma es un árbol genealógico con distintos datos que incluso pues pueden relatar de pues cómo ves tú a tu padre, cómo ves tú al tuyo, a tu madre, ¿no? Qué le gusta hacer o qué tal, y o incluso nos vamos más atrás a los abuelos, o sea, porque hacemos un genograma hasta los bisabuelos del niño por lo menos, ¿no? Entonces ahí a veces en ese relato a veces no se conocen datos y en muchas ocasiones cuando están relatando de uno de ellos nos lo relatan con ciertos, entre comillas, síntomas que nos habían dicho en esa primera demanda en la entrevista, ¿no? De por qué vienen aquí. Y es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, pues aquí hay un flash de conexión entre, por ejemplo, pues este abuelo o este bisabuelo de este lado con el niño, ¿no? O con la niña. Y por lo menos, pues le hacemos un asterisco. Esos son datos para mí, ¿no? Como de tener ese foco en cuenta, ¿no? La forma también en la que los parámetros psicomotores, que serían los parámetros del yo y de la relación, ¿no? Pues la mirada, el gesto, la postura, el lenguaje, la voz, por otro lado, la respiración, todos esos parámetros que, bueno, ahora no voy a detallarlos todos, y como también los parámetros de la relación, el espacio, el tiempo, la relación con los objetos o los sujetos, también todos esos parámetros no mirados exclusivamente como en ese momento el niño los está mostrando, sino
toda esa información que el niño trae también viene de la información de atrás que él trae, ¿no? Entonces es simplemente como una mirada más amplia, que no enfoquemos exclusivamente en ese momento de esa forma, ¿no? O la forma de hablar, por ejemplo, frases que dices, esto no es una frase de un niño de 5 años, ¿no? Parece de un abuelo enfadado, o parece de, ¿no? Entonces solamente como tener un poco la alerta de quién está haciendo altavoz, por ejemplo, en su forma de mostrarse, en su forma de hablar, en su forma de gestualizar, etcétera, ¿no? ¿A quién más nos está trayendo, reivindicando, mostrando, etcétera, ¿no? Igual que decimos que nuestros hijos son nuestro espejo, ¿no? Y muestran aquello que a lo mejor inconscientemente no nos damos cuenta o no queremos, emociones que no queremos asumir, y las muestran ellos por el amor que nos tienen, aunque las muestren de forma inconsciente, ¿no? Pues hacen también altavoz de nuestras cosas, y ahora sabemos que no solo de lo nuestro, sino de lo que ha quedado todavía sin escuchar o sin mirar de otros más atrás, ¿no? En los test proyectivos, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el pata negra, que es un test de dibujos de unos cerditos y tal, y también en ese relato que van haciendo, como a veces no solo están contando cosas de ellos, sino que están contando cosas de cualquiera del sistema, y es como nuevamente se hicieran altavoz. Entonces, escuchar esas historias siempre con mucha más apertura, ¿no? En los dibujos también, como si, por ejemplo, les dices dibujar la familia, ¿no? Como muchas veces, sin saberlo, sin tener una información a nivel cognitiva, a nivel intelectual, porque no se les ha explicado, si tienen otra información que pertenece a su sistema y que muestran en el dibujo, como por ejemplo, pues algunos hermanos que no han terminado de llegar porque han sido pérdidas de embarazo, se han quedado en el camino, ¿no? Y cómo las dibujan, de qué forma a veces dibujan esto, ¿no? Yo antes ni me daba cuenta, por supuesto, y ahora ya pues tienes como otra lupa, otra mirada, otra capacidad de investigar y de ver, pues símbolos y cosas que ellos pintan, que dices, anda, pues a ver esto con qué tendrá que ver, ¿no? Las historias también que cuentan, que sería un poco en la línea de lo que estamos diciendo, como comentábamos antes con el test de pata negra, las actitudes que ellos muestran, y también el cambio para mí en esta formación ha sido en la relación con los centros educativos, ¿no? ¿Cuál es mi lugar cuando voy a un centro? ¿De qué manera voy, ¿no? Y saber que yo soy la última, por supuesto, creo que siempre lo he sabido, pero es como que lo tengo más claro todavía, ¿no? Que estás la última con respecto a los padres, los maestros, eres un terapeuta y como tal, no solo porque estés menos horas, sino por el lugar que te corresponde, ¿no? De aquí algunas cosas ya hemos hablado, estas técnicas que hemos podido incorporar, el genograma, como os he explicado, configuraciones del sistema familiar con muñecos. En una segunda cita con la familia ya vendrían toda la familia, no solo el niño por el que a veces ellos están preocupados o quieren trabajar algo, sino pues si hay más hermanos que puedan venir también. Entonces esa segunda cita se hace en una sala de psicomotricidad, como os decía antes, en niños también de menos de 3 años. Y pues es un juego libre donde yo les invito a los padres también que ellos pues se muestren naturales con sus hijos, como si hubieran ido a casa de un familiar, ¿no? Porque si ellos están más sueltos y más abiertos, pues favorecen más que los niños también participen, se muestren, se jueguen más, se muevan, sean más creativos, etcétera, ¿no? Y en aquello que ellos quizá pues no muestran, pues yo también invitaría o
propondría, ¿no? Pero de primeras que puedan ser los padres, ¿no? Ahí ya estás observando, por supuesto, también pues cuál es la relación que se establece, ¿no? En el núcleo familiar y bueno, pues distintas dinámicas que se dan, que después, pues en un ratito, si los niños se pueden quedar solos porque ya están familiarizados con la sala o lo que sea y justo al lado hay un despacho, pues les podemos dejar solos, o depende de la edad, o si no, primero el padre, luego la madre, o al revés. Y si pueden quedarse los niños solos, ya me voy con ellos y yo les transmito también, dentro de aquella primera entrevista que hemos hecho, toda la historia del niño, más lo observado durante aproximadamente 1 hora de juego en la sala, pues ya nos da una información pues de esa lectura de parámetros psicomotores, etcétera, de lo que, bueno, pues de la dinámica que yo estoy observando familiar, ¿no? Y en ese caso, pues cuál podría ser la recomendación. Ahí también suelo pedir, si es posible, a los niños que puedan representar con muñequitos de Playmobil, como vemos aquí, a su familia, ¿no? Y bueno, pues también muy interesante todos los datos que ellos ofrecen, porque ellos lo que están es mostrando como una foto familiar de cómo ellos lo viven, lo sienten o en el lugar que ocupan, ¿no? Y muchas veces lo que observamos son como los, entre comillas, desórdenes del sistema, como un niño pues se pone el primero, por ejemplo, ¿no? Como si fuera el más mayor, o pone del mismo tamaño a sus padres que a él, y igual tiene 5 años o 8, da igual, ¿no? Y hay que decirle, a ver, ¿cuántos años tiene tu padre? Pues yo qué sé, 35. ¿Y tú? Pues 8. ¿Y qué es más grande? ¿8 o 35? 35. Y entonces, ¿cómo puede ser del mismo tamaño, no? Y ahí ya en ese ponerse grande ya nos está dando una indicación también de cómo quieren los niños ocuparse de las cosas, ¿no? Como hacerse grandes para poder también ocuparse de las cosas que a veces como padres no nos damos cuenta y que están ahí, como decíamos antes, más en nuestro inconsciente, o son nuestras emociones no resueltas, o nuestros miedos, o nuestras, lo que sea, ¿no? Nuestras agresividades, lo que sea, ¿no? Y entonces, como ellos muestran también en distintos muñecos, con distintos personajes, cómo ven a cada uno, ¿no? O como os decía antes, poniendo a lo mejor animalitos pequeños o lo que sea, que son símbolos de otros que faltan en el sistema, ¿no? Y a veces pues concuerda perfectamente ese genograma que hicimos en una primera entrevista con la representación del niño, ¿no? Y entonces yo, si estoy con el niño solo en el despacho, por ejemplo, haciendo lo de los muñecos, suelo hacer una foto y luego la enseño a los padres y digo, mira, me habíais dicho que aquí había una pérdida, ¿no? Y cómo el niño pone algo que representa esa pérdida, ¿no? Ah, no, pero él no lo sabe. Esto es la típica frase, ¿no? Pero él nunca se lo hemos dicho. Bueno, esa es lo que hablábamos antes con el dibujito del árbol, ¿no? Ahí está la información del sistema, ¿no? Y hay muchas cosas que las sepa de aquí o no, si las sé, a otro nivel, ¿no? Y las muestro como yo sé, pero no puedo hablar de ellas. Si tú le dices de quién es bueno, porque quería ponerlo ahí. A lo mejor sí te pueden explicar, ¿no? Luego he puesto, ¿cómo andamos de tiempo? Ah, no te había visto, entonces en el de 10. He puesto algunos ejemplos con muñecos y bueno, veremos alguno. He cambiado pues nombres y de todo y no he puesto caras para que podamos hablar un poco del caso. El caso de Jorge sería un chaval que venía con mucha ansiedad, por ejemplo, y un típico niño brillante, ¿no? De la escuela fenomenal, los deportes fenomenal, todo estupendo, todo bien, y que de repente se bloquea y no puede con sus cosas, ¿no? Entonces pues le pido que represente a su familia, ¿no? Y bueno, pues se pone de primeras el primer dibujo, el de la izquierda. Él sería
el más a la derecha, ¿no? El que lleva un gorro con un chaleco. Y aquí él dice que, bueno, su hermana la pone la primera, tiene una hermana. Si vemos arriba el genograma, que solo hemos puesto hasta los abuelos del niño en este caso, estaría primero él, luego su hermana, la P de padre, la M de madre y detrás pues el sistema de cada familia. Justo no hacía ni un año que tanto el abuelo paterno como el materno habían fallecido, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo en el relato primero de la primera entrevista y después y en la mirada del niño cuando está en la sala jugando, siempre atento a cómo está la ama o el aitá o qué cuentan o qué sentimientos muestran al contar, es esa alerta de cómo está mi madre y mi padre, ¿no? Y lo que sí salía, que lo relataban también los padres, era pues de alguna forma que están los dos de duelo todavía por sus propios padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una hipótesis es cómo el niño se pone de grande, igual que sus padres. También ha puesto a la hermana, ¿no? Lo de la hermana era otra cosa curiosa también. Y cómo se pone grande para poder sujetar a los padres, ¿no? En ese proceso, en ese momento de duelo, de más debilidad, de bueno, pues más dolor, por supuesto, ¿no? De más depresión, de más hacia adentro. Y él, observando todo esto, pues como que no puede verles así, ¿no? Y entonces se pone grande y todo eso que era un éxito a todos los niveles no puede ya sujetarlo, porque ahora quien está sujetando es más a los padres, ¿no? Entonces cuando yo le comento, pues como os decía antes, pues qué edad tienes o qué tal, ya luego busca un muñeco, pero en este caso se pone el primero, como ese primero que sería en el orden igual que escribimos, ¿no? Para sujetar también al resto, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que hicimos es un trabajo de movimiento con ellos, en el que él pudiera sentir, incluso con un espejo, ¿no? Que se pusieran sus padres detrás de él y pudiera ver lo grandes que eran, que le podían sujetar, aunque ellos estuvieran en su proceso, ¿no? Porque como adultos tenemos un montón de procesos de vida que vamos atravesando, ¿no? Y esa imagen de él real, ¿no? En el espejo y sintiendo que sus padres estaban detrás y le dije, ¿ves cómo te pueden sujetar? Y hizo directamente, ¡uf!, ¿no? Y soltó todo, ¿no? Y bueno, pues en este no fue un caso que continuó. Estuvo viniendo, era un niño que venía cuando era más pequeño, pues estaba apuntado así como motricidad extraescolar, pues por tener un espacio de explosión, digamos, ¿no? Voy a pasar rápido, sí. Y aquí, bueno, las conclusiones sería esa viabilidad y la integración de este modelo con la práctica de la psicomotricidad y la utilidad y la aportación de esta mirada en las técnicas de trabajo, ¿no? Que suman una con otra. Estas serían palabras de Bert Hellinger, que sería como el que descubrió estos movimientos que se dan también en las familias. Bueno, no los descubrió él solo, antes ya estaba Virginia Satir, que también habló de la terapia sistémica. Entonces, primero van los padres, después los niños, después los maestros. Los padres confían en sus hijos a los maestros y estos representan a los padres ante los niños, cuando están en la escuela, claro. El vínculo entre niño y maestro, así como el aprendizaje que se irá dando, se ve favorecido cuando los padres tienen un lugar en el corazón de los maestros. Y bueno, pues esta sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias. A ver, salimos.
Muchas gracias, Dori. Luego, como os he comentado, al final de todas las ponencias abriremos el ruegos y preguntas. La siguiente ponente es Pilar Blázquez Ortega, ella es de aquí de Burgos, es gerente y logopeda en el gabinete de logopedia Pilar Blázquez, desempeñando labores de evaluación y tratamiento tanto en etapa infantil como adulta, en las áreas de logopedia clínica y escolar. Buenas tardes, lo primero. Bueno, ya me han presentado, me llamo Pilar, soy logopeda y lo primero agradecer sobre todo vuestra presencia, de antemano vuestra atención y bueno, aunque luego me quería explayar un poco en los agradecimientos, agradecer a Begoña y a Silvia que han estado pendientes de que, bueno, que todo saliera bien, si necesitaba algo, pero en especial a Silvia, que es un poco la culpable de que esté aquí, que se ha acordado de mí y ha confiado en que lo pueda hacer bien. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar primero hablando cuando nos llega una persona, bueno, voy a intentar explicar un poquito lo que yo hago en el trabajo con personas con enfermedades raras, en el ámbito de la logopedia. Cuando llega una persona con un diagnóstico de enfermedad rara, lógicamente un diagnóstico es importante, la presencia de un diagnóstico temprano y adecuado y acertado, lógicamente. Pero a nivel de logopedia, y no sé si ocurre en más disciplinas, creo que al final perdón, es que no veo muy bien, así. Al final en lo que tenemos que centrarnos son en los objetivos específicos que tenemos que trabajar, es decir, las dificultades que esa persona presenta. Lógicamente es importante tener un diagnóstico para hacernos una visión general de la persona que nos podemos encontrar, pero las características propias o los síntomas de una enfermedad son generales a todas las personas que la padecen, pero no tiene por qué ser específicamente lo que cada uno presente. Las dificultades ya son concretas de cada persona y son las que nos llevan a elaborar un programa específico con objetivos específicos y objetivos concretos para trabajar con esa persona. Un mismo diagnóstico puede presentar un mismo síntoma o no nos lleva a tratar de la misma dificultad o a tratarla de la misma manera. Es decir, que es importante un diagnóstico, pero muchas veces personas que están dentro de un diagnóstico de manual o lo que nos encontramos en los libros, pues muchas veces no es así, con lo cual es importante, lo que digo, una etiqueta que nos diga qué nos vamos a encontrar, pero es importante centrarse en los objetivos concretos y las dificultades de cada persona. Creo que igual esto lo entendemos mejor o lo sé explicar mejor cuando vaya por áreas donde nos vamos a dar cuenta que en una misma área hay muchas dificultades y una misma dificultad se puede originar por diferentes causas o tener diferentes orígenes. Áreas a tratar en logopedia, en enfermedades raras, habla, lenguaje, deglución atípica y disfagia y audición. Las personas que presentan una enfermedad rara pueden estar afectadas en alguna de estas áreas. Me voy a centrar más en el área de habla y lenguaje, que es lo que más trabajo, y en deglución atípica. Disfagia lo voy a nombrar simplemente porque mañana hay una persona que da una ponencia sobre este aspecto, entonces simplemente lo nombro como que es algo que lógicamente hay que trabajar y que trabajo, pero que no es el momento de extenderme. Vale. Logopedia, empezamos por el área de habla. El área de habla y lenguaje sí que me parece interesante diferenciar en qué consiste cada uno. A veces hablamos de habla y de lenguaje como cosas que son lo mismo o que se refieren a lo mismo. Sin embargo, en logopedia el habla y el lenguaje son dos áreas totalmente diferentes. En el área de habla estamos hablando de la articulación de los fonemas, es decir, que simplemente sepamos articular los fonemas y que se produzcan los sonidos de forma adecuada. Dentro de este área encontramos que la imposibilidad de esa articulación de los fonemas puede originarse por diferentes causas. Así os pongo nombres pues un poco para que os pueda explicar un poquito. Hay dislalias, disglosias y disartrias. En todos los casos estamos hablando de una articulación defectuosa, pero lo que marca la diferencia es por qué no podemos producir ese sonido. Una dislalia es un problema funcional, una dificultad funcional, es decir, yo no sé posicionar la lengua en el lugar adecuado. Hay tantas dislalias como fonemas. Si yo no sé pronunciar el sonido S o el fonema S o el sonido Z o el sonido R,
es una dislalia de ese fonema. Aquí, por ejemplo, como ejemplo práctico, pues a lo que estamos acostumbrados a relacionar la logopedia, ¿no? No se pronuncia la R porque no sabe colocar la lengua y no sabe soplar, echar el aire y llevarlo al centro y vibrar la lengua, ¿no? Pues este sería el caso. Sí que es cierto que hay veces que no solamente es funcional, sino que va más allá y a veces no saben diferenciar o discriminar ese sonido que no realizan de otros, por el que sustituyen, por ejemplo. Pero bueno, este sería un poco el resumen. Una disglosia es cuando no podemos articular ese sonido, o ese sonido está defectuoso, pero la causa es orgánica. En este caso, en enfermedades raras es muy común. ¿Por qué? Porque una alteración orgánica es una alteración en la estructura. Por lo tanto, nos encontramos muchos niños con alteraciones estructurales. Luego voy a hablar de las dos que yo más me encuentro, que son la fisura palatina y la fisura labial, el conocido como el labio leporino. Y hay tantas disglosias como órganos que intervienen en la articulación, de labio, de mandíbula, de paladar. Y luego está la disartria, que es una afectación, es lo mismo, seguimos en el caso de una dificultad para producir un sonido, pero en este caso hemos hablado de un origen funcional, es decir, no sé cómo hacerlo y simplemente tengo que aprender a posicionar la lengua o el modo de articularlo. Hemos hablado de un origen orgánico, cuando hay un daño en la estructura, y ahora hablamos de disartria. No puedo hacer correctamente un sonido porque hay una afectación del tono y el movimiento de los músculos por una lesión en el sistema nervioso central. Aquí es un poco lo que me refería antes. Vamos a suponer que hay una persona que tiene dificultades en habla y que no puede producir un determinado sonido. No es lo mismo cada uno de los casos que he comentado ahora. En el tema de habla o en el área de habla he separado un poco las dificultades en la fluidez del habla o disfluencias, dificultades en el ritmo, lo que conocemos como la tartamudez o disfemia, que es un término un poquito más específico. También nos podemos encontrar personas con una enfermedad rara, con un diagnóstico de enfermedad rara, que tenga una dificultad en la fluidez del habla. He comentado un poquito cómo es cada apartado, pero sí que me voy a detener un poquito en las disglosias, que hemos dicho que son las dificultades en producir un sonido por un origen orgánico, es decir, un daño en la estructura. Lo que más me encuentro yo en el tema de las disglosias son las fisuras del labio, el labio leporino, y las fisuras palatinas. Muchas veces van aisladamente o van en conjunto. Tenemos en el primer dibujo una fisura palatina, es decir, la cavidad oral y la nasal están comunicadas, con lo cual simplemente, por lógica, podemos presuponer que va a tener muchas dificultades, ya no solo a la hora de articular sonidos, sino de alimentación y un montón de dificultades en muchas áreas. El segundo dibujo es una fisura de un labio, es decir, está fisurado, está separado, y lo mismo podemos presuponer, sin hablar mucho del tema, que todos los sonidos, por ejemplo, en los que intervenga el labio, por ejemplo, el sonido de una P o de una M, si nos ponemos a hacerlo, a veces no nos damos cuenta de lo que interviene a la hora de producir un sonido. En ese caso, todos esos sonidos estarían alterados. Y en el tercer dibujo he querido representar un poco cuando se dan las dos juntas. Hay una fisura desde el ala de la nariz hasta todo el labio, toda la encía incluso, y en el paladar. A veces afecta el paladar duro, solamente el blando, depende. Bueno, esto es un poco el término de disglosias, que le he dado un poquito más de importancia porque es lo que me parece que es bastante más común. Es que no veo bien, no sé si sí. He dado un espacio importante un poco más, más importancia a la terapia miofuncional. La terapia miofuncional es un poco esa disciplina que nos ayuda a corregir esos desequilibrios musculares orofaciales de los que hemos hablado, que a veces puede ser por una alteración orgánica o a veces simplemente son funcionales.
La terapia miofuncional es la que nos da, bueno, pues todas esas, nos aporta una serie de ejercicios muy efectivos, donde lo que hacemos es corregir ese desequilibrio muscular de todos los órganos que intervienen en la producción de los sonidos, y a veces también no solamente por una causa orgánica, como hemos hablado, sino funcional, por hábitos nocivos que luego desencadenan en que esa musculatura no haga su función de forma correcta. Dentro de la terapia miofuncional hay un montón de ejercicios, los dividiríamos en ejercicios activos, que son los que el paciente hace o la persona hace, en este caso los niños, estamos hablando de población infantil. Los ejercicios pasivos o los masajes, que son los que nosotros hacemos a las personas, y otras técnicas, como por ejemplo, ahora hay un montón, pero sí que he querido nombrar el vendaje neuromuscular, porque es algo que últimamente está en auge, es algo que he acudido a una serie de cursos y al final creo que es algo que estoy utilizando ahora mismo y que me parece muy interesante. Los ejercicios activos nos ayudan a mejorar la movilidad, mejorar la tonicidad y aumentar la fuerza y también la movilidad. Voy a poner un ejemplo práctico de un ejercicio hecho de diferentes maneras, cómo nos aporta llegamos a distintos objetivos, ¿no? La movilidad, la tonicidad y la fuerza. Voy a mirar un poco la chuleta. Tenemos para mejorar la movilidad, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo dentro de la terapia miofuncional como, o por ejemplo, como son las listas de praxias, que si hay algún logopeda aquí, pues tirar besitos, subir la lengua arriba y abajo, pues un ejercicio, por ejemplo, como es llevar los labios hacia adelante. Un ejercicio para mejorar la movilidad sería dinámico, es decir, un ejercicio práctico, llevo los labios hacia adelante y luego hago el movimiento contrario. Para mejorar la tonicidad sería un ejercicio estático, es decir, mantener ese movimiento durante unos segundos para que tonifique y trabajemos el tono. Y luego estaría la resistencia. Si yo pongo, por ejemplo, otro material que utilizamos continuamente, como son los depresores, los típicos palitos de madera, si ponemos un depresor delante haciendo resistencia, estamos haciendo que el mismo ejercicio aumente la fuerza, porque estamos poniendo una resistencia. Así un poco para que entendamos las diferencias. Luego estarían los ejercicios pasivos o los masajes, donde nosotros masajeamos los músculos, pues desde los que intervienen en los labios, los maseteros y un montón de músculos que intervienen en la producción de los sonidos, para que aumenten. A veces estamos hablando de personas que tienen hipotonía en toda esta musculatura, con lo cual hay que dotar de ese tono. Al hablar de las otras técnicas, ya os digo que hay un montón ahora que son muy nuevas y cada vez se sabe más de ello. En el caso de una que estoy utilizando yo es el tapping, que es el vendaje neuromuscular, que si hay fisios aquí pues sabrán perfectamente a lo que me refiero. Y al final viene muy bien, sobre todo porque nos permite trabajar otras cosas mientras el músculo está trabajando, cuando lo ponemos en el inicio de la sesión, y lo podemos tener durante toda la sesión, o incluso ir más allá y que la persona vaya a su casa con el vendaje puesto y trabajar más allá de lo que dura una sesión de logopedia. El vendaje neuromuscular, por ejemplo, pues nos ayuda a controlar dificultades en el babeo, por ejemplo, una persona que tiene todos los labios que no consigue el sellado labial, por ejemplo, en temas de disfagia también, y en un montón que ahora mismo igual no son concretas de enfermedades raras, como puede ser problemas de voz y demás, pero que tiene una amplia gama de uso. Vale, pasaríamos a otra. Voy a pasar un segundín. Ahí, áreas a tratar. Hemos hablado del habla y ahora hablaríamos del lenguaje. He dicho que habla y lenguaje muchas veces van juntos y que a veces se meten en el mismo, o sea, se cree que es el mismo área. El lenguaje no tiene nada que ver con el habla, al final están muy conectadas, lógicamente, pero a veces puede haber una dificultad en habla y no haber dificultad en lenguaje, o al contrario. Muchas veces van de la mano. En el lenguaje, aquí ya estamos hablando de un proceso que va más allá, estamos hablando del pensamiento, de ordenar lo que yo quiero decir y de ser capaz de expresarlo. Eso sería el lenguaje expresivo cuando estamos hablando del lenguaje oral.
Pero en el lenguaje no solamente está el lenguaje oral, sino también hablamos del lenguaje escrito, por ejemplo. Yo me centro en el lenguaje oral ahora mismo porque bueno, pues es lo que más me encuentro cuando estamos hablando en población infantil, aunque luego lógicamente estos son los primeros aprendizajes. Luego los apoyos se van prolongando en el tiempo y lógicamente luego un niño tiene dificultades o no, pero a veces es así en el lenguaje escrito, en la lectura y demás, posteriormente. En el lenguaje lo que decía es un poco eso, organizar el pensamiento y ser capaz de expresarlo, ¿no? Y aquí dentro del lenguaje entra en juego también la comprensión, el lenguaje receptivo. Es decir, yo tengo que ser capaz de comprender lo que me llega de fuera y ser capaz de expresarlo. A veces hay dificultades en ambos componentes, en ambos lenguajes, a veces solo en uno. Y hay que trabajarlo de manera diferente. Cuando tenemos una dificultad en un lenguaje receptivo, es decir, en la comprensión, el trabajo se hace todavía más complicado. Cuando tú no tienes cuando la persona con la que estás trabajando no tiene una comprensión, al final es más complicado el trabajo y hay que abordarlo de otra manera también. Hay que tener más ayudas visuales, auditivas y de todo tipo. He puesto antes en las áreas de logopedia en las enfermedades raras la de deglución atípica y la disfagia. Deglución atípica va muy de la mano con la terapia miofuncional, todo lo que he hablado antes. La deglución atípica bueno, pues es cuando encontramos niños con hipotonía muscular, con la boca abierta, por ejemplo, tenemos la posición de la lengua, se sitúa de reposo, se sitúa entre los dientes, son niños que además realizan un empuje, cuando tragan los alimentos, realizan un empuje de los dientes con la lengua, el alimento se escapa, no hay un sellado labial, por ejemplo, entonces todo esto se trabaja con todo lo que os he contado de la terapia miofuncional, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podríamos utilizar el vendaje neuromuscular en el tema de la deglución. Una deglución atípica, aquí vemos la lengua hacia adelante y se posiciona entre los dientes o realizando un empuje. El labio superior no realiza su función, muchas veces es un labio que está acortado o bien que simplemente no realiza su función porque no tiene fuerza, no tiene tono, con lo cual hay que darle esa funcionalidad. Generalmente hay una hipotonía de la musculatura porque son personas, pues eso, que no tienen esa fuerza para ese contacto labial. Dificultades en el habla, lo mismo que hemos dicho antes, todo lo que puede generar el tener una alteración estructural. Al final, en la deglución, el mantener la lengua entre los dientes, el no tener fuerza, un labio acortado, nos trae dificultades en el habla también. Concretamente en los sonidos que, pues como hemos dicho antes, igual que el sonido P cuando intervienen los labios, pues en todo lo que esté relacionado con la deglución. Y aquí la importancia de la terapia miofuncional. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto? Ah, vale. Me da. Vale, bueno, pues esto sería un poco el resumen de qué trabajo yo en logopedia o qué es lo que más encuentro cuando me llega una enfermedad rara. Lógicamente la logopedia es mucho más extensa como bueno, pues cada una de las profesiones que hay aquí, pero al final nos centramos en esto, ¿no? He querido señalar un poco las dificultades ante el tratamiento en enfermedades raras, que bueno, es por el tema que tenemos hoy, pero al final es un poco las dificultades que nos encontramos en general. Pero en una enfermedad rara, ahí, como hemos dicho antes, cuando hablábamos de diagnóstico, de síntomas, de características, a veces son innumerables y son muy, muy numerosas. ¿Qué ocurre? Que a mí por lo menos me supone una dificultad establecer y priorizar qué objetivos son más importantes que otros. Ninguno es más importante que otro porque todos, en mayor o menor medida, atañen en algún momento a la vida de esa persona, a algún aspecto, ya sea de comunicación, lenguaje, habla. Entonces es difícil priorizar. Lógicamente hay que hacerlo y a veces lo que ocurre es que tenemos muy poco tiempo para tratar muchísimas cosas. Aquí hay otra dificultad y es que, bueno, pues pones una sesión diaria de logopedia a esa persona, pero es que son personas que tienen muchísimas disciplinas a su alrededor trabajando con ellos. Entonces tampoco puedes cargar a esa familia, sobre todo y a ese niño o esa niña. Entonces
creo que es una dificultad que nos encontraremos todos, pero que en enfermedades raras es más complicada o está más presente porque hay muchos aspectos a trabajar. He reseñado un poquito la coordinación entre profesionales ante el mismo tratamiento u otras disciplinas, intercambio de información. No suele ser lo habitual que tengas problemas en coordinarte con otros profesionales, pero a veces se da y es pues a mí me parece una dificultad grave además e importante y a tener en cuenta. Lógicamente tu trabajo continúa, pero bueno, siempre es mejor coordinarte si es en la misma disciplina, si es otro logopeda u otra logopeda, porque a veces se puede repartir el trabajo y sobre todo para ir todos en la misma dirección, súper importante. Y si es de otras disciplinas, pues porque lógicamente yo no soy fisio, no soy terapeuta ocupacional, y si alguien me puede informar de qué puedo hacer para que durante mi sesión o mi tratamiento pueda mejorar o hacer ciertas pautas que yo tenga que tener en cuenta, pues mejor que mejor. Otras dificultades son otras problemáticas asociadas a enfermedades raras, es decir, pues crisis epilépticas, por ejemplo, niños que convulsionan, que tienen ausencias, que se pueden dar durante tu sesión y en ese momento no puedes trabajar, por ejemplo, hasta que vienen después de una ausencia, por ejemplo, y claro, pues no puedes trabajar tampoco, o simplemente porque hay cosas o episodios que frenan lo que tú estás trabajando, por ejemplo, o que hacen que demos un pasito hacia atrás, con lo cual es otra dificultad. Y otra y muy importante también, que esto es desde todo el respeto del mundo, la fatiga psicológica y emocional de las familias. Lógicamente son familias que están sometidas a muchos tratamientos con muchas personas y al final muchas veces se fatigan. Y es lógico y es normal. También hay que lidiar un poco con eso, porque claro, lógicamente hay familias, por ejemplo, que necesitan descansos, que eso es normal y es muy entendible, pero siempre un descanso que sea factible, es decir, que no empeore o que haga que vayamos hacia atrás en el tratamiento. Es normal que a veces pues tengan ganas de decir, no vengo durante 7 meses, pero eso no es lo más positivo. Todo esto que he hablado es de la comunicación, del lenguaje, estamos hablando de la expresión oral, es decir, del lenguaje oral, el habla, que es de la articulación y demás. Todo está enfocado a lo que es oral. Pero muchas veces el lenguaje oral no es, la comunicación oral no es factible ni es funcional. Entonces ahí está la comunicación alternativa que nombro, porque en enfermedades raras muchas veces está muy presente. Como opción cuando la comunicación oral no es la alternativa funcional y no sirve como herramienta para una comunicación efectiva. Aquí hay que hablar pues, de una comunicación alternativa. Al final lo importante es que la persona se comunique. Yo en mi trabajo siempre tiendo a la comunicación oral, pero si vemos que no es el camino o que no es lo que nos va a ayudar, no tiene ningún sentido que un niño diga palabras si no es con un uso funcional y que le sirva para expresar, para pedir y para comunicarse. Un poco relacionado con esto hay una frase que dice: lo que no se comunica no existe, un poco para que entendamos la importancia de dotar a las personas de comunicación. Al final el lenguaje oral es importante, pero si no es viable, pues hay que ver otras alternativas. Pues nada, agradecer mucho vuestra atención. Vuelvo a agradecer a Silvia y a Begoña su preocupación para que todo salga bien, sobre todo a Silvia, que ha sido un poco la culpable. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero si hay logopedas en la sala, pues haber dado algún punto de vista o diferente o alternativo. Hay formas de trabajar como personas, con lo cual pues cada uno tiene su visión. Y si no hay, y el resto de profesionales, pues un poco acercaros lo que hacemos los logopedas con las enfermedades raras. Gracias. ¿Lo tienes aquí? Vale, yo arranco la mía. Gracias, Pilar. Vamos a dar paso ahora a Vanessa González.
Ella es fisioterapeuta, es directora general del Centro Especializado en Fisioterapia Respiratoria Fisobronquial Dime que hay PDF. de Madrid. ¿No hay PDF? ¿O no se abre? Ay. Ahora arranca. Decir que si conseguimos hacerlo, Vanessa ha traído unos vídeos, ¿vale? Lo que pasa que estos vídeos, por tema de cesión de imagen y por ser menores, la gente que está en casa, desde internet, no lo podrán ver, ¿vale? Verán a ella, se escuchará todo, pero los vídeos no se pueden sacar. Muy bien, pues empiezo. ¿Qué voy a decir? Lo que han dicho todas las compañeras, que muchísimas gracias a la dirección, a la gerencia, a la organización, a las fisios, a todo el equipo que trabaja aquí, desde luego por la invitación, ¿vale? Yo vengo desde Madrid, es una ponencia que nunca me hubiera perdido, allá donde esté, las enfermedades raras y mis pacientes neurológicos y mis niños siempre van a tener sitio, con lo cual la quiero disfrutar, con los que estáis aquí lo vamos a disfrutar y lo quiero disfrutar tanto que yo realmente mi ponencia son vídeos. Entonces, como es mi día a día en fisiobronquial y mi día a día con mi equipo, entiendo que por respeto a mis niños, por eso he pedido que no se grabaran, ¿vale? Pero voy a hablar, tengo mi turno de preguntas, me vais a preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Pero era para que lo supierais. Bien, cuando a mí se me invita a esta ponencia, yo siempre digo que antes de empezar necesito que todos captemos, en mi caso van a ser 3 objetivos, ¿bien? Mirar, el primero, de verdad, cuando termine mis 30 minutos de ponencia, la máxima difusión, de verdad, y el reconocimiento a una especialidad dentro de la fisioterapia que hoy por hoy no es que esté en auge, que ya lleva mucho tiempo en auge, pero es una especialidad ahora mismo con un fuerte dominio científico. Cuando don Arturo ha terminado esa ponencia y nos ha nombrado y ha dicho ¿cuántos fisios hay aquí? Yo, de verdad, ahora mismo hay cátedras de dolor, manejo del dolor en fisioterapia. Es decir, tenemos doctorado solamente en manejo del dolor en fisioterapia. Entonces, para mí es un honor, y ya os digo, lo considero ahí mismo dentro de un objetivo, allá donde voy, allá donde quiera que esté, nacional o internacional, decir que es una especialidad que, de verdad, el máximo reconocimiento, bien, dentro de lo que es la fisioterapia, bien. Segundo objetivo, pues a mis fisios. Aquí se me va a empezar a ver un poquito a mis fisios. Entonces, yo mis fisios, ya sean de pregrado, un grado, o ya sean de posgrado, pues que os enamoréis, ¿bien? Es como yo como le digo a mis alumnos, mira, os tenéis que enamorar de los que estudiasteis la parte un poco más antigua, de allá del año 80, de los 90, a lo que ahora mismo se está enseñando en las universidades, que realmente al final es la cuna. Como yo siempre digo, la cuna es la universidad. Estemos en Madrid, estemos en Soria, estemos donde estemos, realmente la cuna es la universidad. Entonces, nuestros alumnos, insisto, de grado, esto es lo que se tiene que aprender para el manejo de fisioterapia respiratoria, en este caso aquí nos vamos a centrar en enfermedades raras. ¿Bien? Y luego mi tercer objetivo, que nos están escuchando, eso espero, y para mí es el más importante, son nuestras familias, ¿vale? Yo sé que ahora mismo, yo pensaba que iba a haber aquí, contaba con familias, ¿no? que atendemos en Madrid cuando vienen a vernos y pues lo que siempre les digo, o sea, me enseñáis tanto que yo muchas veces digo, pues yo qué te voy a enseñar, si es que lo que a mí me aportan ellos, con todo el respeto de todos los que me estén escuchando, no me lo aporta una bronquiolitis, ni me lo aporta, que deciros, una bronquiectasia, nada como, por ejemplo, me puede aportar un síndrome de West. ¿Vale? O sea, y encima ahora soy madre, o sea, en fin. Ahora estoy ya en ese momento para mí muy importante, muy emocional, como bien Dori ha dicho ahí, me ha tocado la fibra, que desde el punto de vista sanitario, como les atendemos, cuando pongamos los vídeos, primera pregunta que me vais a lanzar, ya me adelanto a contestarlo, es, oye, Vane, pero eso es fuerte, ¿no? No, eso es terapia. Y aprovecho también lo que ha dicho la logopeda con respecto a la función y con respecto a las terapias. Yo es todo lo contrario, yo tengo que decir a mis familias, venga, tranquila, ya no vengas, venga, tírate una temporada que el niño está bien, de verdad, porque se enganchan. Yo trato una función fundamental, que es la respiratoria, y sin respiratoria no hay motórica. Pero es que tampoco la hay comunicativa, porque mis niños necesitan ¿el qué? Oxígeno, y el oxígeno hoy por hoy lo dota un pulmón. Entonces,
si yo quiero ir a psicomotricidad con ella, pero es que también tengo que ir a logopedia, pero es que también tengo que ir, como el niño está ingresado por la primera complicación, de verdad, y lo siento, y siempre soy así, le digo, mirar, la primera causa de morbimortalidad, y no suelo insistir tanto en el tema de mortalidad, añado más la morbilidad, es la respiratoria. Si no la llevo a la enfermedad rara, ¿no?, y la llevo a un neuro, una parálisis cerebral, hoy por hoy, esos niños, es que es la primera causa, ingreso. Si yo el ingreso lo veo, vuelvo a repetir desde lo que ha dicho Dori, lo veo desde la parte emocional de la familia, el ingreso, ¿cómo decirte? Es, ay, no. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga más niños y porque todos sabemos lo que pasa en un ingreso. ¿Veis? Como yo, en cambio, yo sí que ahí machaco mucho, no, pero es que yo tengo que ir a la función, o sea, yo tengo que curar esa función, ¿bien? Entonces, a lo mejor los fisios, desde la parte motórica, pues estamos acostumbrados a la estabilización, a la prevención, en mi campo ahora mismo las dos complicaciones que además yo las subrayo en rojo, que son las más importantes dentro de todas las enfermedades raras, son la telectasia y la neumonía, ya sea precirugía o postcirugía. Yo puedo encontrar un niño que se enfrenta, como ha dicho Arturo, a un germen, entra ese germen y lo primero que hace ese germen en un niño que no tiene que tener enfermedad rara, sea el VRS positivo, el virus respiratorio sincitial, que aunque estemos en Burgos también los tenéis y muchos, es una bronquiolitis, Una bronquiolitis que parece así algo tan, ya digo, un término frecuente, bueno, esto es... ¿Tú sabes lo que puede llegar a hacer a un niño de estos? Pues, por ejemplo, un ingreso. Y ese ingreso, una bronquiolitis que un niño a lo mejor está 3 y 5 días, pues a lo mejor es que están hasta 15 y 16, porque la primera complicación que ha aparecido después de su VRS es una neumonía. Y una neumonía al final de ese germen que os acabo de nombrar, ¿qué es para mí? Para que veáis ahora, de verdad, con la naturalidad y con cachondeo que lo nombramos, es un tapón de moco. Es un tapón de moco, que si yo hago referencia histórica, no sé cuántas enfermeras hay aquí, y no sé si las habrá, y las que me estén escuchando, pero si yo hago una referencia histórica a mi especialidad, son los cuidados respiratorios que de toda la vida ejercí en la enfermería. Lo que pasa es que ahora ha cogido un toque, que lógicamente tiene una especialización, como decimos nosotros, más kinética, ¿no?, más de kinesiología, y entonces, claro, para resolver un tapón de moco como lo que tenemos ahí, una atelectasia completa lobar, nadie pretenderá que un niño con una atelectasia lobar completa del lado derecho pueda levantar el brazo. Si es imposible, aun estando con oxigenoterapia 24 horas, aun estando con un ventilador, una tráqueo, es imposible. Es que necesita un requerimiento, ¿lo veis? Un requerimiento de oxígeno. Y ese requerimiento de oxígeno, si no liberas ese tapón de moco de un alveolo, biomecánica de primero, fisiología de segundo, es imposible que este niño te responda a esas terapias que son maravillosas y que ya se están nombrando. ¿Veis por dónde voy? Con lo cual, antes de poner los vídeos, mirar. Hay 4 puntos clave muy importantes a manejar para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando nos viene un nene con una enfermedad de este calibre, son las aspiraciones, que yo ahí sí veo una relación muy importante, súper importante con la logopedia, ¿vale? Con respecto al reflujo gastroesofágico, las toses inefectivas, que lógicamente, pues problema del tono, los problemas que vienen ahora también relacionados con el punto 3, que sería la enfermedad restrictiva, bien, las deformaciones de columna, en fin, eso ya te conlleva de per se el padecer una enfermedad pulmonar, de verdad, de corazón, a mejor o a peor, pero solamente ya por lo que tengo lo voy a padecer. ¿Lo vais entendiendo? Y el último, lógicamente, pues que hay niños que están enfrentados a un síndrome de lo que se llama el síndrome de inmovilidad. Bien, entonces, si yo sumo esos 4 puntos, lo mínimo que les puede pasar es eso, lo que acabamos de ver aquí, que sería atelectasia lobar completa del lado derecho y aquí, lógicamente, una atelectasia resuelta. Bien, es decir, son cosas que se curan. Y se pueden curar, y las familias deben de saber. Bien, desde luego eso no se cura con lo que era el concepto, bueno, este sería el nuevo concepto, es decir, nosotros ya hablar de fisioterapia torácica convencional no tiene ningún sentido en el año 2017, ya no lo tenía en el año 90, pero bueno, ahí en España hemos ido un poco a... Pero bueno, hablar ahora mismo en el 2017, pues hay que hablar de las técnicas de aclaramiento mucociliar, bien, que son las, decir nuevas, vuelvo a repetir, a mí no, porque, insisto, esto ya se decía hace ya mucho, pero bueno, me consta que hay todavía en sitios, o a lo mejor hay compañeros que todavía no han entrado en este maravilloso mundo de las técnicas de aclaramiento mucociliar y todavía tienen ese concepto un poco de la convencional, ¿vale? Que es un poco la anglosajona, para que me entendáis bien, la inglesa, la escuela inglesa. Entonces, cambiar esa mentalidad y entender que la fisiorespiratoria, la que se ofrece a estos niños, como yo he dicho, es que esto ya es un centro de especialidades, pues entender, insisto, mi trabajo diario cuando lo veáis con niños con unas complicaciones muy, muy serias,
insisto, motóricas, pero para mí respiratorias muy serias, o sea, niños que se enfrentan a una necesidad vital, y la necesidad vital es a la vida o a la muerte. Bien, yo tengo paliativos que ya están pues a enfrentarse a caminos de la muerte porque hay una decisión, pero tengo otros que no están en paliativos y pasan momentos de auténtica necesidad vital. Por ejemplo, vuelvo a repetirla a ella, para comerse un trozo de pizza, necesidad vital. Necesidad vital. Y si se me como ese trozo de pizza, pero secundariamente a los 2 días tengo una neumonía basal derecha, pues tengo un problema. ¿Lo veis? Me ha encantado tu ponencia. Me ha encantado. Y insistir, podría poner 200, ¿no? Pero bueno, no tengo tiempo, no hay tiempo y bueno, sabéis, siempre estoy disponible para toda la bibliografía que me pidáis, pero es que esto también lo machaco muchísimo. Es decir, hablar de la fisioterapia sin hablar de una evidencia científica, yo no puedo. Es decir, es que nosotros la tenemos, ¿bien? Entonces, si hay sectores ahí fuera que dicen, no, pero es que, no, es que encima de mi especialidad, vuelvo a repetir, yo no sé otras y ni las voy a nombrar, pero lo que es la mía, en este tipo de enfermedades y con determinado tipo de ayudas instrumentales que vais a empezar a ver ahora en los vídeos, es que hay mucha evidencia, muchísima evidencia. Evidencia significa que hay una muestra grande de pacientes en lo que se le hace eso y es que no es que les vayamos a mal, no, que mejoran y muchísimo, ¿vale? El parámetro más importante de calidad de vida medida en un niño con enfermedad rara, por ejemplo, en mi caso los síndromes de West, las ELAs, lo más importante de estos pacientes, ¿qué es? El número de reingresos y el número de infecciones, porque posiblemente no les puedo hacer una prueba de función pulmonar como a una fibrosis quística, a una bronquiectasia le puedo medir. Pero ¿quién ha dicho que una espirometría, un valor de espirometría de función pulmonar sea más importante, fijaos lo que os digo, que un ingreso hospitalario? Pero si el ingreso hospitalario, y nos ha faltado aquí el componente político, ese sí que tiene un calado, ese sí que tiene un calado social y político. Si yo puedo evitar que un niño, además de mejorarle esa calidad de vida porque esté con su familia en su casa, puedo evitar el concepto cash, dinero, de que ingrese, madre mía. Y eso está publicado, ¿vale? Publicado y referenciado. Y eso es importante que nuestros queridos médicos, nuestros neumólogos, nuestros pediatras, nuestros intensivistas que nos adoran, los anestesistas que martan por nosotros a las unidades de cuidados intensivos, lo sepan. ¿Lo entendéis? Pues me podría tirar, pues, ¿qué voy a deciros? Pues es una clase entera de fisioterapia basada en la evidencia, solamente de fisioterapia respiratoria, ¿vale? Dentro de lo no convencional, que lógicamente no voy a gastar el tiempo en decir por qué, no es que no se pueda hacer clapping, es que no se debe de hacer clapping, ni drenaje postural, ni TEF. El que lo hace, esto es como todo, pero tú lo más importante de una técnica no es saber a quién hay que hacérsela, sino a quién no debo de hacérsela. Bien, nosotros en las universidades lo machacamos. No me preguntes tanto, profe, ¿esto puedo? No, creo que no lo has entendido. Mira, es que esto no debes por esto. Bien, tanto ejerzas pues el sector público o ejerzas el sector privado. Yo no lo he dicho al principio, ya me ha presentado ella. Yo ahora mismo tengo 2 centros de fisioterapia respiratoria y son totalmente privados en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, a mí el sector que me viene, yo siempre lo digo, atiendo sector que me puede venir tanto de la pública porque lo deriven o puramente sector privado. ¿Lo entendéis? Con lo cual hay que estar muy bien asesorado y muy bien formado para saber lo que no se le debe de hacer a un niño, por ejemplo, con enfermedad rara, ¿vale? Entonces, los 2 grandes campos en los que las técnicas de aclaramiento mucociliar las dividimos son, por un lado, las técnicas manuales y, por otro lado, las técnicas instrumentales. No tendría sentido deciros que yo únicamente con mis manitas, como le pasa al cirujano barbero que Arturo nos ha nombrado, que yo, lógicamente, saco esos tapones de mocos que vais a empezar a ver. No. Es decir, si hay algo que el paciente no colaborador te requiere, es una alta especialización en la aparatología. Entonces, yo también es una cosa que a veces me indigna, ¿no? Que cuando hacemos formación o tal, no, es que no hay dinero. Digo, ¿hay dinero para un bipedestador que cale casi 4.000 euros y no hay dinero para un COFASIST? ¿Lo entendéis para mí ese momento? Pero realmente hace falta, mira, hace falta tener un ambú de 25 euros, un resucitador. Yo con eso hago virguerías, pero lo necesito. Entonces, si no lo tengo, profe, ¿es tan eficaz la técnica si no tengo el ambú? No. ¿Te lo respalda algo? Sí, mira, toma, léete este paper que te va a decir. Es que se necesita y encima tienes delante un paciente no colaborador con estas complicaciones restrictivas pulmonares. En el caso que acabamos de decir, por ejemplo, de un neurológico. Es fundamental. Entonces, si se sabe manejar una onda corta, una magneto, ¿cómo no va un fisio a saber manejar un COFASIST o un chaleco vibrador? ¿Estamos locos? Claro que sí. Y además es que son aparatos
que realmente son para la familia, son de manejo de la familia. Bien, yo por eso estas jornadas siempre digo, las familias son las que tienen que entender que yo mi labor, de verdad, es al único grupo de pacientes, a ellos, de las fibrosis quísticas, que yo a mis madres, y mi equipo lo sabe, les enseñamos todo lo que hacemos. Jamás yo enseñaría una técnica de las que vais a ver, ni el manejo de un aparato de los que vais a ver, a una madre de un bronquiolítico, porque salgo en el telediario, ¿bien? Pero yo mis madres, vuelvo a repetir, de todos mis síndromes raros que tenemos, mis West, no me tienen que decir más esto para decir, enséñame cómo pones el dedo, enséñame cómo metes el dedo dentro de la boca, dime cómo pones la mano y dime según tu experiencia si manejas mejor 40 centímetros de presión en el cof o te subes a 45. O sea, lo que me pidan, porque son momentos de necesidad vital, ya sea la noche, el día o la mañana, ¿vale? Vamos a poner el primer vídeo. Luego me preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? Pero había que poner el sonido. Mirar, bronquiolitis normal, lo que sería para mí un niño, ¿veis? Normal, sin nada añadido, como yo digo, sin nada añadido. Más frecuente, comienzan los que ya no son, como digo yo, tan frecuentes, empiezan a ser, como yo les digo, venga, mis raritos. ¿Bien? ¿Cambia algo la manipulación? No, no cambia nada. Y en lo manual no va a cambiar nada, pero sí cambia una cosa, una percepción de lo que a lo mejor el padre tiene en consulta, y es que no hay golpes, todo es mecánico, todo va acompañando a la fisiología mecánica del niño, todo acompaña a la fisiología mecánica del niño y a la patología, lógicamente, que tiene, que eso hay que conocerlo, ¿bien? La fisiopatología hay que conocerla, que sabe lo que es una bronquiolitis, en fin, etc, ¿bien? Pero, ¿veis? Se empiezan a aparecer esas ayudas ahí al lado. Esto que estoy utilizando en este caso con Alejandro, que es un West, por ejemplo, es el Cofasis, ¿bien? Una ayuda más. Otro West. Una sonda naso antes de someterse a una gastro, ¿vale? ¿Veis el supino? ¿Veis la elevación del supino? Esa idea de trabajar a los niños en el prono, en sedestación, no. O sea, los estudios no son de fisio, quien dice cómo hay que tratar. Son estudios de fisiólogos y de biomecánicos los que dicen, oye, mira, los efectos que vosotros queréis conseguir con las aceleraciones de flujo que hacéis no se pueden conseguir con un paciente en sedestación. Se consiguen con un paciente, en el caso de la pediatría, en supino. A partir de los 7-12 años colocaremos al paciente en decúbito lateral. Pero el decúbito lateral no es el drenaje postural, el 3/4 ventral, el Trendelenburg. ¿Veis? O sea, todo va con una base y luego, lógicamente, que ya empiezan a aparecer ahí los momentos de... que lógicamente es la tos provocada, ¿veis? Entonces yo, cuando lo que he dicho al principio cuando engancha la terapia, engancha una cosa que se llama, los fisios que nos dedicamos a esto, se llama causa y efecto, es decir, es muy importante para mí y para el padre más. Para mí lo es como sanitaria y la importancia que tiene, pero no os imagináis para el padre lo que es el que sabe que suena eso, que él mismo lo sabe, ese rorineo, el que sabe que el niño no come, el niño no duerme, el pulsi por la noche, pi, porque el niño desatura 90, 91, oxigenoterapia cuando la necesitan. Y al final la causa y el efecto es eso que ha salido, que insisto, que para mí como sanitaria es un moco, por eso yo ya incluso hasta lo verbalizo así para que en todo nos relajemos, pero para ellos es, ¿cómo deciros? Es que eso es lo que tenía, ¿ves? Claro, ahora lo veo, pero hay que verlo, hay que visualizarlo. Y el único sitio fisiológico por donde tiene, en este caso, las técnicas de alargamiento mucociliar en un niño, es la boca. Si sale por ojo, ¿qué hace? Conjuntivitis. Si sale por oído, ¿qué hace? Otitis. Si sale vía gastrointestinal, ¿qué puede hacer? Ulceraciones, porque no es bueno que los niños se traguen los mocos. Con lo cual, ¿qué hacemos? Como digo yo, ¿qué hacen mis queridos chinos cuando van por las calles y utilizan las escupiteras? Escupir el moco, ¿lo veis? Pues son técnicas que están tan focalizadas a un único objetivo, o sea, que es eliminación de secreciones, que, ya os digo, utilizar cosas que me llegan a contar, que, en fin,
pero que encuadramos dentro de lo que sería la convencional, pues hoy por hoy en el 2017 y teniendo un libro blanco y teniendo unos máster y teniendo unos doctorados ya no se pueden hacer, ¿vale? Esa técnica es el bombeo traqueal expiratorio. Cuando tenemos niños sin control cefálico, con una hipotonía, en fin, como yo digo, salvaje, con fallo vulvar, es decir, ya no hay cierre de boca, ya es, digamos, la antesala a una gastro, por ejemplo, pues lógicamente estos niños necesidad vital, ¿bien? O sea, y ahí enseñando a la familia, enseñamos a las familias. Tenemos muchos niños ventilados, pues niños que tienen que dormir con una BiPAP, con una CPAP, bien, por la noche, pues igual. ¿Cómo no vamos a conocer lo que es una BiPAP o una CPAP? Ya, pero yo no la prescribo. Ya, pero tienes que conocerlo. Tienes que saber lo que es una BiPAP y una CPAP. Y se tiene que conocer. Y desde luego, yo os he dicho, puede haber, vamos, aquí podría haber ahora mismo, y todas, posiblemente muchas de las que estemos aquí seamos madres, a las fisios posiblemente, lógicamente, como compañeras mías, van, enséñame algo para este niño bronquiolítico, bien, pero no enseñaría a cualquier otra, ¿me entendéis? Pero, insisto, a una mamá con un peque así, nosotros es lo primero que hacemos en consulta, es decir, ¡chin!, es como que se nos ilumina todo, es que lo disfrutamos, o sea, es que no me sale decir otro término con vosotros, que es realmente disfrutarlo, ¿vale? Vamos a poner otro vídeo, que es la parte instrumental, ¿vale? ¿Cuántos aparatitos tenemos en el mercado? Pues fijaros, muchísimos. Y posiblemente visualmente ahora mismo un fisio de grado diga, uy, ¿esto qué es? Yo siempre digo que aunque no lo tengas, tu código deontológico que dice que debes de informar a la familia que existe. La familia ya determinará si puedo o no puedo comprármelo en el caso de que se pusiera a comprar, ¿vale? Y si no lo tienes y sabe que mejora la calidad de vida del niño, hay que decirlo, ¿vale? Me da igual donde esté enclavado el niño. Yo que me enfrento a todos los términos, no quiero meter la pata. Entonces digo colegios, centros, asociaciones, para no meter que nadie se sienta aquí. Pero, insisto, me da igual donde esté el niño enclavado, como si está en su casa, que es que donde tienen que estar. Además, por cierto, tienen que estar en sus casas. Si se le hiciera todos los días eso, si se le hiciese todos los días eso, ¿hay algo que demuestre que estos niños sí lo hay? Bien, y no son instrumentos que lleven en el mercado, yo os engañaría si llevan en el mercado desde el 2010, desde el 90, no, es que llevan en el mercado desde el 85. O sea, ¿se imagináis una cosa que lleva en un mercado desde 1985 y encima es una máquina, yo digo, americana? O sea, ¿qué seguridad y qué tolerabilidad le doy al paciente? Muchísima. La tristeza que tengo es que no les llegue a ellos. ¿Me entendéis? Sí. Nosotros tenemos muchos niños con tratamiento paliativo. Vale, tenemos muchos paliativos. Pero el manejo es el mismo. Audio preview. Mirad, esa que sujeta la mascarilla es la mamá de Fernandito, que es otro síndrome de West, que se llama Adela, y que os voy a contar. Pues que se puede hacer mucho por los síndromes de West. Muchísimo. Es decir, no me puedo conformar con que mi hijo tenga neumonía tras neumonía. No. Porque mirar, aunque yo no tenga un síndrome de West y sea mi hijo, X, el que yo tenga y recidiva siempre una misma patología y más de ese calibre, eso agudo pasa a un componente crónico. Con lo cual, para mí, ese niño con una enfermedad neurológica, insisto, X, deja de ser ya no solamente un neuro, pasa a ser un crónico respiratorio. ¿Lo veis? Con lo cual, lo que podía haber sido una patología aguda, transitoria, ya se cura, ya, olvídate, encima se convierte en crónico. Entonces, para mí es como, ay, ¿veis? No es como el que nace con una mutación genética y es una fibrosis quística, que es la patología por excelencia en la que la fisioterapia respiratoria sigue estando ahí enclavada. Bueno, no, que no. Que es que ahora lo que nos estamos encontrando es que patología neurológica con recidivas de patología aguda respiratoria acaban en crónicos. O sea, una enfermedad respiratoria crónica. No tengo ya bastante con lo mío, como millones de madres nos hacen saber en la consulta. ¿Veis? ¿Que no tengo un Cofasis? No pasa nada. Tengo un Ambu que vale 25 € con una mascarillita. Tengo, lógicamente, unas manitas, unas ciertas habilidades que los fisios, vamos,
otra cosa no tendremos, pero manos, vamos. Y hacerle lo que estoy haciéndole, que es una expiración lenta, acompañada de insuflaciones manuales con ambú. ¿Veis cómo ha cambiado en todas las imágenes? Cambia el concepto de la onda de choque, de lo estático, de lo pasivo que era el drenaje postural, a, en fin, lo cinético, el movimiento, lo que somos los fisios, que en mi campo es aceleraciones de flujo. ¿Veis cómo es otra cosa? ¿Vale? Entonces, en esas aceleraciones de flujo que le estamos haciendo, en este caso a Nora, pues esa aceleración de flujo no hace otra cosa que tapón de moco que yo tengo en vía distal, lo subo a vía proximal. De vía proximal tengo una única salida, ¿que cuál es? La bucal, ¿vale? Yo he insistido en esta ponencia en las técnicas de aclaramiento mucociliar por la morbimortalidad que os he puesto al principio de las complicaciones pulmonares. O sea, el 40% de todas las complicaciones son la telectasia y la neumonía, no te manejas en otra. Y las cirugías posoperatorias de estos chavales, yo tengo muchísimos, ya sabéis, pues sencillamente mirar lo más, como yo digo, no digo lo más sencillo, voy a decir hasta lo más vulgar, ¿no? Porque es algo, quitarte unas vegetaciones, quitarte unas adenoides, unas anginas, para ellos es, como deciros, un mundo, pero ya no para él, para el anestesista, jefe de quirófano del hospital donde le vayan a operar. Un anestesista que se enfrenta a un niño de estos que tenga X cantidad de moco en vía alta y parte de vía baja, no le va a meter en quirófano. Pero claro, pero sensatez. Claro que sí, ¿por qué? Porque consecuencia de una cirugía posquirúrgica de ese calibre me puede hacer el niño un broncoespasmo sencillamente por tener un bronquio lleno de mocos. Algo que os parece, ¿verdad? Pues no es tan... Entonces, me he ido a la cirugía posoperatoria más fácil. Pero si hablamos de cirugías posoperatorias, de neurocirugía, de, en fin, que recibimos, vamos, ya es, venga, multiplico la necesidad vital, ¿vale? Las atresias, las cirugías cardíacas son posoperatorias, es decir, ya me enfrento a la complicación que me ha parecido del posoperatorio más el que quiero operarme porque esos cirujanos consideran que eso es calidad de vida para ese niño, lo que vayan a hacer. Mismamente digo que he dicho caderas, unas vegetaciones, unas anginas. ¿Lo veis? ¿Veis, como yo digo, la amplitud para mí, ¿no? Y no digo la especialización porque, bueno, yo considero que una persona que se dedica a la neuro perfectamente puede manejar estas técnicas, pero sí que el calado que tenga de, oye, hay que conocerlas, es decir, no vale decir, no, pero es que, no, es que lo tiene. Y yo nunca diré, como ha dicho ella, que esto es más importante que otro, pero mi objetivo hay que resolverlo. Eso sí que lo tenemos clarísimo, porque la función la tenemos, vamos, top, que es la función respiratoria. Y sin función respiratoria, mis niños, pues, no viven. ¿Me quedan 2 minutos? 3 minutos, ¿ves? Genial. Mirar, cuando hablábamos de que la fisio pues también tiene un lugar ahora, va cobrando lo que ya hace años se tenía, pero bueno, estudios los que nos dediquemos a esto que publicamos, y se publican muchos, os aseguro, y me hubiera gustado que hubiera estado Arturo para decírselo de verdad, estamos a un nivel de publicación y científico muy alto, pero muy alto, ¿vale? Y cuando hablamos de muy altos, que nosotros también tenemos escalas de valoración validadas, nosotros también utilizamos, oyes, grupos de control, grupos experimentales, ¿bien? Entonces, al final, como yo digo, ¿para qué todo esto? Es decir, que yo os pongo gráficas, os puedo decir, os he puesto, pero al final, ¿para qué? Pues yo en el caso de esta ponencia, de verdad, que aunque los vídeos os puedan parecer, y lo he dicho al principio, pero mis niños, con enfermedades neurológicas o con enfermedades raras, si algo hacemos de verdad es que es calidad de vida. O sea, yo el ítem de calidad de vida ahora mismo, para mí es el que la mamá y el papá estén felices con su peque, hija mía, que no vayan a determinados hospitales de la Comunidad de Madrid que están así. Y mira, pues me quedo en eso. Y a veces les tengo que decir, ya, venga, vamos a tardar en darte cita, por lo menos, venga, 2 mesecitos, se queda, que está bien, y si no se pone malo, tú nos llamas. Bien, pero es verdad que son papás que se agarran a, no, yo te lo traigo una vez a la semana o te lo traigo una vez al mes, pero quiero prevenir. Entonces ya ese es ¿lo entendéis? El top de. Es decir, ya no curo, sino que he conseguido que una familia entienda el factor de prevención, en una función que no se ve, porque la pierna, el brazo, ¿me entendéis? Pero como os he dicho antes, el pulmón no se ve, ¿vale? Así que me voy a sentar y ahora me hacéis todas las preguntas que queráis. Lo voy a borrar. Como tienen los vídeos.
Muchas gracias, Virginia. Ay, Vanessa, perdona. Vamos a empezar con el turno de ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta para las tres en global o a nivel individual? Hola, buenas tardes. Quería preguntar, perdona, es que no recuerdo tu nombre, a la logopeda, si pudiera explicar un poquito más en qué consiste los vendajes. ¿Lo mantengo o se...? Ah, vale. El vendaje neuromuscular, el tapping, bueno, se conoce también como el tapping. Bueno, el vendaje neuromuscular es conocido por los fisios, los vendajes de colores, es para trapos elásticos. Bueno, entonces a nivel orofacial se utilizan para trabajar la musculatura a nivel pasivo en ese momento, porque tú pones el vendaje para trabajar la contracción o la relajación del músculo. Entonces yo en este caso pues lo utilizo para el orbicular de los labios, los maseteros, en los casos de deglución. Y lo que hace me parece positivos, pues porque te permiten, como he comentado antes, durante la sesión, cuando llega la persona, aplicarlos y mantenerlos durante toda la sesión, y te permite dar masajes y trabajar otros aspectos mientras el músculo está trabajando, y con la ventaja de que puedes mantenerlo luego cuando la persona se vaya a su casa y que lo tenga hasta que pues lo pueda retirar, o durante una noche y demás, para que el músculo siga trabajando. Entonces eso, son los vendajes elásticos, los esparadrapos de colores, que muchas veces vemos pues eso, que los fisios utilizan. En el caso de los logopedas, utilizarlos a nivel orofacial, lógicamente sin nunca sobrepasar la línea de hasta qué punto es logopedia, hasta qué punto es fisio. No sé si te he contestado. Gracias. Mi pregunta es para Dori. ¿Cómo abordáis el tema de los hermanos desde la terapia, desde la psicomotricidad? Pues que veíamos antes que no se trabaja solo con el niño en concreto, digamos, que por el que vienen los padres, ¿no? Se trabaja, por supuesto, pero a la vez lo que vamos viendo, o sea, lo que se explica es que a veces las familias vienen como una ambulancia, ¿no? Y toda la familia es la ambulancia, solo que ese niño por el que vienen es la sirena roja, la parte que está mostrando la alerta, ¿no? O los síntomas, el malestar o el síndrome, lo que sea, ¿no? Entonces, el resto también, cómo están reequilibrados con eso, ¿no? Cómo viven los hermanos toda esta situación. Entonces, bueno, fundamentalmente el apoyo se suele hacer con los padres, de cada X tiempo sesiones de supervisar un poco cómo van en casa, dónde tienen dificultades, etcétera, y también pues no olvidar esos hermanos, pues cómo les va, cómo se relacionan entre ellos, porque muchas veces son situaciones, como decimos, de compensación, ¿no? Y en esa segunda entrevista que os comentaba, donde ya viene toda la familia, a veces vienen por un niño, pero ya estás observando en los otros qué es lo que supone, pues por ejemplo, que su hermano esté diagnosticado con una enfermedad rara, etcétera, y cómo van procesando todo esto, ¿no? Entonces, cómo dar espacio, o sea, sueles dar indicaciones, a los padres orientaciones, pues porque a veces pues están más desatendidos o qué es la necesidad que están mostrando que tú observas, ¿no? Y en algunos casos pues a veces les apuntan también a psicomotricidad, pues para que tengan ese espacio de desfogarse, de jugar aquello que necesitan, porque en realidad el juego es el lenguaje que tiene el niño de expresar y de aprender, ¿no? De explorar, de aprender, de manejar su día a día, ¿no? El mundo que le rodea. Y en la sala pues vienen niños a veces pues que van al logopeda, al fisio, todo, ¿no? Que a veces tienen eso, un montón de profesionales, al médico, y es un espacio de juego libre, ¿no? Donde como todo eso que he ido aprendiendo, que he ido manejando, que me han ido enseñando, ahora yo cómo lo manejo por mí mismo, ¿no? Cómo voy expresándolo. Entonces, bueno, no sé si...
¿Alguna pregunta más? Un segundo. Ay. Cuando enseñáis a los padres, ¿no habéis un problema en poder dañar la zona de los cartílagos laríngeos? Que luego queden alguna secuela. Porque los profesionales, claro. Perdona, ponte el micro. Ah, es que mejor para los que estén en casa. Sí, perdón. Vale, mi pregunta es si no tenéis miedo de que haya efectos secundarios a raíz de que sean los padres los que manipulen ese cuello del niño, esos cartílagos laríngeos, ¿no? Porque son técnicas, a mí se me antojan invasivas, ¿no? Y bueno, no sé. ¿Se me oye? Sí, sí. Mira, son técnicas no invasivas. Sí, O vale, sea, donde está son no encuadrado ahora invasivas, mismo, pero son técnicas no invasivas. ejerciendo, depende qué fuerza se De hecho, ejerza. A mí creo que vosotros estáis, desde luego, bastante muy formados y es vuestra técnica y demás, pero me da como pavor, ¿no? Ver que igual eso, haciéndolo los padres, no lo sé, los padres son los que mejor conocen a sus hijos, ¿eh? No me cabe la menor duda. Pero no hay otra forma, por ejemplo, de cúbito prono, la vibración sí, meter los dedos, como suelen enseñar en cuidados paliativos en la mayoría de los hospitales, ¿no? 12 de octubre, La Paz, suelen enseñar a los papás pues de cúbito prono, con la cabeza un poquito inclinada, vibración y luego interceptar el moco, sacarlo. No sería... Pero interceptarlo, ¿cómo es interceptarlo? O sea, quiero decir... Hay una cosa muy importante, mira, escúchame. Cuando el dedo entra dentro de la boca, eso tiene un nombre, eso es una técnica. Sí, sí, ¿Bien? sí, Eso sí, lo sí. sabes, ¿no? Bien, entonces, todo es no invasivo. Todo lo que supone invasivo es todo lo que lleva a la aspiración. Y la aspiración, publicado también, una revisión última, las complicaciones que tiene el que un padre con un aspirador de una sonda de 0,3, de 0,6 o de 0,8, pim pam, pim pam. Sí, sí, sí. Eso lo sabemos. Entonces, con lo cual ya lo invasivo es... y me quedo con lo no invasivo. Dentro de lo invasivo has tocado dos aspectos. Uno, que es la familia, que se me dices, vale, tú según tu experiencia, ¿tú crees que los padres... No, es que los padres lo acaban haciendo mejor que tú y yo. Pero hay una cosa muy importante que necesita captar el padre, y eso yo seguro que, vamos, las que hacéis neuro, y es la seguridad del terapeuta. Es que la seguridad del terapeuta es muy importante. Es decir, yo no titubeo con la técnica, porque tampoco me parece una técnica más complicada de lo que es. Posiblemente haya más bibliografía que te ampare en una fractura costal con técnicas manuales que haya complicación después de una tos provocada. La tos provocada es una técnica de diagnóstico, Sí. que no la inventó ningún fisio, lo sabes, ¿no? Fue un grupo de pediatras para el tema de la tosferina. Entonces, es muy importante la seguridad sé que tú tanto, transmitas al padre. Yo, fíjate, me quedaría más en la pena de que no la hagan, Sí, Yo me quedo sí. en esa pena. Y luego, yo, fíjate, que además lo estamos insistiendo ahora mucho en determinados sectores, es decir, no es meter dedo, es que eso no nos gusta. Es decir, además esto va también muy relacionado con tema logopedia, es decir, no, meter dedo es causar vómito. No es causar vómito, es decir, es subir un moco por encima de la glotis y hacer un barrido labial. Sí, sí, un Eso, barrido, sí, sí. Si yo meto dedo, yo te puedo llevar, lógicamente, a un vómito. Es decir, el niño puede vomitar perfectamente y no se trata de que vomite, todo lo contrario. ¿Sabes? Entonces son como cosas que es muy importante manejar, es el tema, y te lo digo de corazón, desde donde estoy aquí sentada, porque puede llevar a ciertas, y no, a la familia es, mira, al niño se le pone así, el cofasis está aquí, estos son los parámetros, esta es la mascarilla, venga, ¿estás preparada? Yo jamás he visto que un cofasis me lleve a la mascarilla los tapones mucosos que el fisio lleva. Pero el cofasis, te pongo el cofasif o la oscilación mecánica en pared torácica, hay una cosa que me hace que yo no llego, que es la oscilación de la pared bronquial. Es decir, ya está aceptado, y más que aceptado, que la vibración manual te llega a 3 hercios. Yo ya necesito a partir de 13 para que haya batido ciliar. Entonces, Sí. es meterte en un campo que dices, mira, que yo lo sé, fíjate tú, que a veces me da rabia que digo, joder, el cofasis, qué pena no tener yo estas manos. Ya, pero yo tengo que saber mis limitaciones, y mi limitación está en eso. Es imposible un batido ciliar de menos de 13 hercios. Tú con tu manual estás en torno a los 3, 5. Y eso está ya, tú me entiendes, referenciado. Entonces yo también eso lo insisto mucho a la familia. ¿Tú quieres hacerle eso? Fenomenal, muy bien. Pero luego añade esto. Entonces le añadimos.
Entonces, si me dices, ¿la familia lo acaba haciendo? Mira, yo te pongo un ejemplo que siempre lo pongo, ¿no? Soy de Madrid, además. Bueno, pues mira, pleno centro de Madrid, Corte Inglés de Callao, Navidad, miles de personas, X paciente. Y te narran situaciones así, yo me las creo. Tú imagínate, en el Corte Inglés de Callao, donde hay miles de personas, pero tú tienes una situación, ves lo que he dicho, de necesidad vital, que no va ni para arriba ni para abajo. Y a lo mejor es un gargajo. Ya sabes cómo se hace un gargajo. Pero esa madre capta enseguida, estrampó la silla y pim pam y pim pim fuera. Y tardó 0,5 segundos. Yo a lo mejor hubiera tardado 5 minutos hasta que me sitúo, ay madre mía, tal. No, 5 segundos. Porque al final dominan las situaciones de riesgo que tú y yo siempre ves, las tenemos ahí como, ahí si me pasa, o si tiene una crisis, que es, yo no lo he tocado, ¿no? Pero cuando tienen crisis convulsiva, no podemos seguir. ¿Sabes? O sea, ellas tienen un manejo, bueno, ellas y los papás tienen un manejo que, ya te digo, yo creo que es muy importante la seguridad del fisioterapeuta, el dominio al final, que es la habilidad manual que tú le transmitas a la familia, ¿sabes? Y el conocimiento en sí. Eso es... Pero todos lo agradecen. ¿Qué te voy a decir? Es que, ¿qué te voy a decir? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada este primer día de las jornadas. Os recordamos mañana que iniciaremos a las 9:30 con la ponencia de María del Mar de sedestación y control postural. Muchas gracias por venir y os esperamos mañana. Gracias.